¿Están listos para lo que van a escuchar? Esta noche les traigo dos historias de brujas que te van a poner la piel de gallina. Historias que muchos prefieren no contar, pero aquí, en Ecos de lo Macabro, salen a la luz. Si alguna logra inquietarte o simplemente te deja pensando, te invito a dejar tu comentario y regalarme un like. Créeme, eso ayuda más de lo que te imaginas. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame. Hay una leyenda muy antigua que dice que las brujas no solo van detrás de los niños que ya nacieron. Dicen que también pueden sentir a los que todavía están en el vientre, que las pueden oler, que las llama algo en ellos, algo puro, algo que todavía no ha tocado el mundo. Y si la madre carga con un dolor muy grande, con culpa, con miedo, dicen que ese dolor actúa como una puerta que se abre sola en la oscuridad. Lo que les voy a contar hoy no es un cuento, no es algo que leí en un libro ni que escuché de alguien que lo escuchó de otro. Esto me pasó a mí, y hay noches en que todavía cierro los ojos y la vuelvo a ver bajando esas escaleras. Mi nombre es Brenda, tengo 32 años y soy de Jalapa, Veracruz. Siempre fui de las personas que se ríen de las historias de miedo, de las que dicen que todo tiene una explicación lógica, de las que cuando alguien contaba algo raro en una reunión, yo era la primera en buscarle el lado científico o decir que era la imaginación. Eso era yo, o eso creía yo. Todo empezó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba embarazada de 5 meses y la relación con el papá de mi hijo era un desastre. Peleábamos todo el tiempo. Él no quería tener al bebé. Me lo decía de muchas maneras, unas veces con palabras directas y otras con silencios que dolían más que cualquier grito. Me presionaba, me decía que pensara bien las cosas, que no estábamos listos, que eso nos iba a arruinar la vida. Y yo, en medio de todo ese caos emocional, llegué a un punto muy oscuro. Un punto del que no me siento orgullosa, pero que tengo que mencionar para que entiendan lo que vino después. Hubo un momento, solo un momento, en que yo también lo deseé. No lo quise de verdad, pero el pensamiento llegó. Deseé que ese embarazo no siguiera adelante. Lo pensé en un instante de desesperación total, llorando sola en el baño a las 2 de la mañana mientras él dormía como si nada en la otra habitación. Fue un pensamiento fugaz, de esos que uno tiene cuando ya no aguanta más. Pero lo pensé. Y se los juro que después de lo que viví esa noche de noviembre, empecé a preguntarme si algo oscuro no me había escuchado. Poco después de eso, él se fue. Se fue así, sin mucho drama. Recogió sus cosas un martes por la tarde y me dijo que necesitaba espacio. Y me quedé sola. Vivía en una casa de 2 pisos con mi hermana Valeria, aunque ella trabajaba de noche, y muchas veces yo me quedaba completamente sola desde las 8 de la noche hasta el amanecer. La casa era vieja, de esas que crujen solas, con pasillos largos y escaleras de madera que hacían ruido hasta cuando el viento soplaba fuerte. Nunca me había dado miedo vivir ahí. Hasta esa noche. Era noviembre. No sé la fecha exacta, pero recuerdo el frío porque ese año en Xalapa el frío llegó de golpe y yo dormía con 2 cobijas encima. Mi panza ya se notaba bastante y dormía de lado con una almohada entre las rodillas. Valeria no estaba. Tenía turno esa noche. Yo me había dormido temprano porque el embarazo me agotaba. Me quedaba sin energía desde las 9 de la noche. Mi perro, un mestizo al que le decía Canelo, dormía siempre al pie de mi cama. Así que éramos él y yo solos en esa casa. No sé qué hora era cuando lo escuché. Solo sé que estaba completamente oscuro afuera y que el frío había aumentado. Lo que me despertó fue una voz que decía mi nombre. Y lo más extraño, lo que hasta hoy me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo, es que sonaba exactamente como la voz de Valeria. Exactamente. El mismo tono, la misma manera de arrastrar un poco la última sílaba cuando me llama. Era como si estuviera del otro lado de la puerta de mi cuarto, en el pasillo, llamándome en voz baja. Brenda. Así, suave, casi un susurro. Me senté en la cama todavía medio dormida y dije en voz alta, «Valeria», y hubo silencio, pero no un silencio normal,
Era un silencio raro, de esos que se sienten pesados, como si el aire de repente tuviera más densidad. Canelo se movió un poco pero no ladró, solo levantó la cabeza y la giró hacia la puerta. Yo pensé que Valeria había salido temprano del trabajo, que le había pasado algo y había regresado a la casa. Me levanté sin pensar mucho. Abrí la puerta de mi cuarto y salí al pasillo. El pasillo estaba completamente oscuro. No había encendido la luz porque pensé que Valeria estaba ahí y no quería hacer mucho ruido. Caminé unos pasos descalza sobre el suelo frío y llamé otra vez su nombre, pero nadie respondió. Entonces sí me empezó a entrar algo raro en el pecho. Esa sensación que uno tiene cuando algo no está bien pero todavía no sabe exactamente qué es. Como una alarma interna que se enciende despacio. Caminé hasta el cuarto de Valeria y abrí la puerta. Vacío. La cama sin deshacer, exactamente como ella la había dejado por la mañana. Agarré el teléfono que traía en la mano y le marqué. Me contestó al segundo timbrazo con ruido de fondo, claramente desde el trabajo. Me preguntó que si estaba bien, que por qué le llamaba tan tarde. Le dije que nada, que me había confundido, y colgué. Me quedé parada en el pasillo con el teléfono en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Respiré hondo. Me dije a mí misma que había sido un sueño, que a veces el embarazo te hace escuchar cosas, que el cerebro juega trucos cuando uno está bajo mucho estrés. Me lo estaba creyendo. Casi me lo estaba creyendo del todo cuando sentí algo. No escuché nada. No vi nada todavía. Solo lo sentí. Una presencia. Como cuando alguien se para muy cerca de ti por detrás, y aunque no haga ruido, el cuerpo lo sabe. Así. Esa sensación de que hay alguien exactamente detrás de ti mirándote la nuca. Me quedé inmóvil. Y muy despacio, con un miedo que no había sentido nunca en mi vida, giré la cabeza hacia las escaleras. Ahí estaba. Al principio pensé que era una sombra, que mis ojos me estaban engañando porque la oscuridad era mucha y mi mente estaba asustada. Pero no era una sombra. Era una figura. Una mujer, o algo que tenía forma de mujer, parada en lo alto de las escaleras. Era muy alta. Demasiado alta para caber bien en ese espacio. Y estaba encorvada hacia adelante como si el techo la obligara a doblarse. Tenía el cabello muy abundante, largo y completamente revuelto, cayéndole sobre la cara de manera que no se le veían bien los rasgos, y sus pies. No sé por qué me fijé en los pies, pero eran grandes, demasiado grandes y se veían deformes, como torcidos hacia adentro. No grité. Quería gritar, pero no me salió nada. El cuerpo se me había paralizado completamente, ni siquiera podía moverme hacia atrás. Solo me quedé ahí plantada mirándola. Y entonces ella empezó a bajar. No bajaba como baja una persona normal. Era rápido pero raro, como si los movimientos no fueran naturales, como si las articulaciones no le funcionaran igual que a cualquiera. Bajó esos escalones en segundos y cuando llegó al último, desapareció. Así. Sin ir a ningún lado, sin doblar por ningún pasillo, sin abrir ninguna puerta. Simplemente dejó de estar. Ahí fue cuando las piernas me respondieron. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta, le puse el seguro y me metí a la cama tapándome hasta la cabeza. Canelo estaba despierto, parado sobre la cama, tenso. Gruñía bajito con la mirada fija en la ventana. Y yo, temblando, me atreví a mirar también. A través de las cortinas delgadas que tenía en el cuarto, se veía afuera. Y lo que vi me quitó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Ya no era una sombra lo que estaba del otro lado del vidrio. Era una anciana. Se veía con claridad suficiente como para notar que su cara tenía una expresión que no puedo describir bien con palabras. Algo entre rabia y algo más. Algo que no era de este mundo. Y movía la boca. Despacio. Sin sonido, como si estuviera diciéndome algo que yo no podía escuchar pero que ella necesitaba decir. Canelo dejó de gruñir de golpe, y eso fue lo que más miedo me dio de todo, porque cuando un perro deja de gruñir frente a algo que lo tiene alerta, no es porque se haya calmado, es porque algo cambió. Se bajó de la cama despacio, con la cola completamente quieta, y caminó hacia la ventana.
Se paró justo frente a las cortinas y se quedó inmóvil mirando hacia afuera. Y la anciana, del otro lado del vidrio, también lo miraba a él. Movía la boca cada vez más rápido, como si de repente tuviera prisa por decir lo que fuera que estaba intentando decirme. Y entonces, igual que en las escaleras, desapareció. Las cortinas se quedaron quietas. Canelo olió el suelo frente a la ventana 2 o 3 veces, se dio la vuelta y se volvió a subir a la cama conmigo. No gruñó más, no hubo más ruidos. La casa se quedó en silencio el resto de la noche, pero yo no dormí. Me quedé despierta con los ojos abiertos hasta que el sol empezó a entrar por las cortinas y el cuarto se fue llenando de luz. Solo cuando fue completamente de día, me atreví a salir de la habitación. Revisé cada rincón de esa casa. La puerta principal estaba cerrada con llave por dentro. Las ventanas estaban todas cerradas. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Nada estaba fuera de lugar. Era como si nada hubiera pasado, como si yo lo hubiera soñado todo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Mi cuerpo lo sabía. Ese tipo de miedo no se fabrica dormida. Cuando Valeria llegó por la mañana le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar se quedó callada un momento. Después me dijo que esa misma tarde iba a hablar con la señora Consuelo, una vecina mayor que llevaba décadas viviendo en esa calle, y que según Valeria sabía muchas cosas sobre el rumbo. Esa tarde fuimos las dos. La señora Consuelo nos abrió la puerta, nos hizo pasar, nos dio café y nos escuchó, y cuando terminé de contarle, ella no se sorprendió. Me miró fijo a los ojos y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo que en ese tipo de casos, cuando una mujer embarazada carga con un dolor muy grande, con pensamientos que van en contra de la vida que trae adentro, eso abre algo. Que hay seres que llevan mucho tiempo merodeando por lugares donde la gente ha sufrido, y que esos seres pueden sentir cuando hay un bebé que todavía no ha nacido, que los buscan, que los quieren antes de que lleguen al mundo. Me dijo que lo que yo había visto esa noche tenía un nombre que la gente del pueblo conocía bien, y que no era la primera vez que alguien de esa calle veía algo así durante un embarazo. Me recomendó que pusiera ciertas cosas en la entrada de la casa, que no saliera sola de noche, y que le hablara a mi bebé, que le hablara seguido, que le dijera que lo esperaba, que le dijera que estaba a salvo. Eso fue lo que más me sacudió por dentro, porque en ese momento caí en cuenta de todo el tiempo que llevaba sin hablarle, sin decirle nada, cargándolo en silencio, llena de miedo y de tristeza, como si no existiera. Lloré ahí mismo, sentada en la cocina de la señora Consuelo, con el café enfriándose en la taza. Lloré de una manera que no había llorado en mucho tiempo, y mientras lloraba le hablé a mi panza por primera vez de verdad. Le dije que lo sentía, que nadie le iba a hacer nada, que yo estaba ahí. No volví a ver nada esa noche ni ninguna otra. La casa siguió siendo la misma casa vieja y fría de siempre, con sus ruidos y sus crujidos normales. Pero yo ya no era la misma. Algo cambió en mí desde esa noche. Dejé de ser la persona que se ríe de estas cosas. Dejé de buscarle explicación lógica a todo. Y sobre todo dejé de cargar sola con ese silencio tan pesado que traía adentro. Mi hijo se llama Mateo. Tiene 4 años. Es inquieto, curioso. Se ríe de todo y le tiene miedo a las arañas. Es lo más sano y lo más vivo que existe en mi mundo. Y hay veces, cuando lo veo dormir con esa calma tan bonita que tienen los niños, que pienso en esa noche. Pienso en esa figura encorvada bajando las escaleras. Pienso en la anciana moviendo la boca del otro lado de la ventana. Y me pregunto, ¿qué era lo que estaba intentando decirme? Si era una advertencia, si era una amenaza, si era algo más, no lo sé. Probablemente nunca lo voy a saber. Pero lo que sí sé es que desde esa noche nadie, nada, ninguna sombra ni ninguna presencia se va a acercar a mi hijo. De eso estoy completamente segura. Porque algo despertó en mí esa noche fría de noviembre que no se ha vuelto a dormir. Y espero que nunca lo haga. Antes de que te cuente lo que viví,
Necesito que sepas algo. En Chiapas, en los pueblos pequeños donde la gente todavía enciende velas y reza antes de dormir, existe una criatura que los viejos conocen muy bien. Le llaman el nahual. Dicen que es una persona que tiene el poder de convertirse en animal, generalmente en algo grande y oscuro, y que usa esa forma para hacerle daño a quien se le ponga enfrente. Mi abuelo me habló de ellos desde que era niño. Me dijo que eran reales, que no era cuento, que si algún día me encontraba con uno, tenía que saber exactamente qué hacer. Yo lo escuché, claro que sí, pero como todo muchacho de 15 años, pensé que eran historias de viejo para asustar, que exageraba, que ese tipo de cosas no le pasaban a la gente de verdad. Me equivoqué. Y lo que viví ese año en el Palmar me lo cobró caro. Me llamo Damián, tengo 26 años ahora, y soy de El Palmar, Chiapas. Un pueblo chico, de esos donde todos se conocen, donde las calles de tierra se quedan solas después de las 9 de la noche, y donde el silencio de la madrugada pesa tanto que uno puede escuchar hasta su propio corazón. Crecí ahí, con mi familia, con mis amigos de siempre, y con las historias que mi abuelo me contaba cada vez que me sentaba a su lado en el corredor de la casa. Él sabía muchas cosas que la gente normal no sabe. Me enseñó a reconocer ciertas señales. Me dijo que las varas de ají puestas en la entrada de la casa alejaban a las brujas, que una escoba puesta de cabeza detrás de la puerta confundía a los espíritus malignos, que si uno dormía con la ropa al revés, las entidades no podían tocarte mientras soñabas. Me enseñó también algunas oraciones, pero no oraciones normales. Eran oraciones al revés, rezadas en voz baja, que según él servían para cortar el mal cuando ya estaba encima de uno. Yo aprendí todo eso casi como juego, sin imaginar que algún día lo iba a necesitar de verdad. Todo empezó en una fiesta del pueblo. Era un sábado en la tarde, de esas fechas en que la gente saca sus sillas a la calle, ponen música y los jóvenes aprovechan para juntarse. Fui con mi mejor amigo de entonces, Aldo. Éramos inseparables. Andábamos juntos a todas partes, en la escuela, en el río, en las fiestas. Esa tarde Aldo llegó con una chica que yo no conocía. La presentó como su novia nueva. Se llamaba Romina. Era de otro lado, no era del Palmar, y desde que la vi había algo en ella que me ponía incómodo, aunque en ese momento no supe explicar bien qué era. Tenía una mirada muy fija, de esas que no parpadean seguido, y sonreía de una manera que no llegaba del todo a sus ojos. Aldo me dijo en voz baja, mientras ella platicaba con otras personas, que Romina era nieta de Carmen la curandera. Cuando escuché ese nombre, algo se me movió por dentro. Carmen la curandera era una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo y de quien todo el mundo hablaba con una mezcla de respeto y miedo. Decían que sabía cosas, que curaba enfermedades que los doctores no podían, pero también decían que hacía daño cuando alguien la buscaba con malas intenciones, o cuando a alguien le faltaba el respeto a ella o a su familia. Era de esas personas de las que uno no se burla, y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida. Yo era joven, era tonto, y quería quedar bien con los demás muchachos que estaban ahí. Sin pensar, sin medir lo que estaba haciendo, le hice una broma a Romina. Una broma sobre su abuela. Algo sobre brujas y escobas, de esas que uno dice creyendo que son graciosas y que no van a lastimar a nadie. Los otros se rieron, pero Romina no se rió. Me miró directo a los ojos con esa calma que da más miedo que cualquier grito, y me dijo muy despacio, muy claro: no sabes con quién te metes, me la vas a pagar. No hubo más palabras. Se dio la vuelta y siguió como si nada. Yo me reí nervioso, fingí que no me había afectado, pero por dentro algo me decía que había cruzado una línea que no debí cruzar. Aldo me jaló del brazo después y me dijo que me había pasado, que tuviera cuidado con lo que decía. Le resté importancia. Seguimos en la fiesta. Llegué a mi casa esa noche sin pensar más en el asunto. Pasaron como 2 semanas. Todo parecía normal. Iba a la escuela, llegaba a comer, ayudaba en la casa, me dormía sin problemas.
Empecé a creer que lo de Romina había sido solo palabras, de esas amenazas vacías que la gente dice cuando se siente ofendida. Pero entonces llegó el primer viernes. Eran las 2:30 de la mañana, más o menos, cuando me desperté de golpe. No supe bien qué me despertó al principio. Me quedé quieto en mi cama, mirando el techo oscuro, escuchando. Y entonces, lo escuché. Un golpe fuerte sobre la lámina del techo. Luego otro más. Como si algo pesado estuviera caminando ahí arriba, paso a paso, lento, sin prisa. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Me dije que era un animal, un gato quizás, o algún mapache que se había subido. Pero los golpes eran demasiado pesados para eso, demasiado seguros, demasiado calculados. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y no me moví hasta que amaneció. Al día siguiente no le dije nada a nadie. Me convencí de que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero la siguiente noche volvió. Y la siguiente después de esa, cada madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, los golpes regresaban al techo. A veces eran lentos, como pasos contados uno por uno. Otras veces se aceleraban, como si algo corriera de un extremo al otro de la lámina, y luego se detenían de golpe, en un silencio que dolía más que el ruido. Empecé a dormir mal, a despertarme sudando, a mirar el techo durante horas sin poder cerrar los ojos. Mi mamá notó que andaba raro, que tenía ojeras, que no comía bien, y me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que era el calor. No quería preocuparla. No quería tampoco que pensara que me había vuelto loco. Así pasó una semana completa. 7 noches de golpes en el techo. 7 madrugadas mirando la oscuridad sin poder hacer nada. Hasta que una noche, ya no recuerdo bien si fue martes o miércoles, me levanté a tomar agua porque la sed me ganó. Crucé el cuarto despacio, en silencio, sin prender la luz, y cuando pasé junto a la ventana, algo me hizo voltear hacia afuera. Ojalá no lo hubiera hecho. En el patio, entre los árboles, había unas luces. No eran luces de linterna ni de ninguna lámpara. Eran bolas de fuego, pero no del color del fuego normal. Eran amarillas, de un amarillo enfermizo, como yema de huevo podrida, y flotaban en el aire sin ningún hilo que las sostuviera, moviéndose despacio, subiendo y bajando, como respirando, y venían acompañadas de un sonido, un crepitar seco, como cuando se queman ramas verdes, ese ruido que chisporrotea y truena. No había nadie en el patio, solo esas luces moviéndose en la oscuridad, acercándose poco a poco hacia la ventana donde yo estaba parado. Retrocedí. Me fui hasta el rincón más alejado de la habitación. Me senté en el piso con las rodillas pegadas al pecho y me quedé ahí, temblando, hasta que el sonido fue disminuyendo y las luces desaparecieron con la llegada del amanecer. Esa mañana ya no pude fingir que todo estaba bien. Recordé todo lo que mi abuelo me había enseñado y supe que tenía que actuar antes de que las cosas se pusieran peor. Fui al patio de atrás y corté unas varas de ají de las matas que mi mamá tenía sembradas. Las puse en la entrada principal de la casa, cruzadas, como mi abuelo me había indicado. Después busqué la escoba más vieja que encontré y la coloqué de cabeza, con las cerdas para arriba, detrás de la puerta de mi cuarto. Y esa noche, antes de meterme a la cama, me puse la ropa al revés. La camisa, el pantalón, los calcetines, todo al revés. Me sentí ridículo, pero tenía más miedo de no hacerlo que de quedar en ridículo. Esa noche no hubo golpes, tampoco la siguiente, ni la otra. Pasaron como 4 o 5 noches en silencio total y yo empecé a respirar de nuevo, a dormir de corrido, a pensar que quizás lo que había hecho había funcionado y que todo había terminado. Le di gracias a mi abuelo en silencio, sin haberle contado nada todavía. Pensé que ya estaba libre, pero el sábado siguiente me demostró que no. Me fui a dormir temprano ese día. Eran como las 10 de la noche cuando apagué la luz. Caí dormido rápido, como no lo hacía en semanas, pero a mitad de la noche algo me despertó de nuevo.
Esta vez no fueron golpes. Esta vez fue un sonido diferente. Un graznido pero extraño, distorsionado, como si fuera mitad ave y mitad otra cosa. Como gato maullando pero más ronco, más profundo, más desesperado. Venía de afuera. Me levanté despacio. Sé que no debía hacerlo. Sé que lo más sensato era quedarme quieto bajo las cobijas y no moverme hasta el amanecer. Pero algo, alguna fuerza que no supe explicar, me empujó hacia la puerta. La abrí con cuidado y salí al patio descalzo, con el frío de la madrugada golpeándome la cara. Y entonces lo vi. Estaba posado en el cocotero grande que había junto a la barda del fondo. Era un guajolote, o al menos eso parecía al principio. Grande, mucho más grande de lo normal, con plumaje completamente negro, sin ninguna mancha de otro color. Pero cuando levanté los ojos hacia su cabeza, el estómago se me fue al piso, porque esa cabeza no era la de ningún animal que yo hubiera visto en mi vida. Era deforme, hinchada, con algo parecido a verrugas, pero de un color azulado oscuro que brillaba levemente en la poca luz que había, y tenía un rostro. No el pico de un ave, un rostro, con rasgos que recordaban a una cara humana, aplastada y retorcida, pero humana, y dos ojos, grandes, redondos, de un amarillo brillante exactamente igual al color de las luces que había visto flotar en el patio días antes. Me miró. No sé cómo explicarlo, pero supe en ese momento que me estaba mirando a mí específicamente, que sabía quién era yo, que me había estado buscando. El graznido volvió a salir de esa boca deforme y me golpeó en el pecho como una ola. Sentí las piernas convertirse en trapo. Quise gritar y no pude. Quise correr y no pude. Solo me quedé ahí plantado, mirando esa cosa que me miraba desde arriba del cocotero, hasta que algo dentro de mí se sacudió y mis piernas reaccionaron solas y entré corriendo a la casa. Cerré la puerta de golpe y me tiré al piso del pasillo sin poder levantarme. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado contra la pared hasta que el cielo empezó a aclarar. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, fui directo a casa de mi abuelo. No podía seguir cargando eso solo. No podía seguir fingiendo que tenía el control de una situación que me rebasaba por completo. Caminé rápido por las calles del pueblo, mirando hacia todos lados sin querer, como si esperara encontrar algo escondido entre las sombras, aunque fuera de día. Llegué a su casa con la respiración agitada y los ojos hinchados de no dormir. Mi abuelo estaba sentado en su silla del corredor, como siempre, con su café en la mano, y esa calma de hombre viejo que ha visto demasiadas cosas para asustarse de algo nuevo. Me miró en cuanto me vio llegar y antes de que yo abriera la boca me dijo: «Ya sé que algo anda mal, siéntate». No sé cómo lo supo. Nunca le pregunté. Simplemente me senté frente a él y le conté todo. Le conté lo de la fiesta, lo de Aldo, lo de Romina, la broma que le hice, la advertencia que me dio. Le conté los golpes en el techo, las luces amarillas en el patio, lo que hice con las varas de ají y la escoba y la ropa al revés, y le conté lo del guajolote en el cocotero. Esa cabeza deforme con ojos amarillos que me miró desde arriba como si me conociera de toda la vida. Mi abuelo me escuchó sin interrumpirme, sin hacer gestos de sorpresa, sin decirme que estaba exagerando. Cuando terminé de hablar se quedó un momento en silencio, mirando su café, y luego asintió despacio con la cabeza, como si todo lo que yo le había dicho encajara perfectamente en algo que él ya conocía. Se levantó de su silla sin decir nada y entró a la casa. Yo me quedé esperando en el corredor, escuchando sus pasos sobre el piso de madera, el ruido de una puerta que se abría, el movimiento de cosas que se acomodaban o se buscaban. Tardó unos minutos. Cuando regresó, traía algo bajo el brazo. Era un libro, viejo, de esos que huelen a tiempo y a humedad, forrado en una piel oscura y gruesa que no supe identificar bien. No tenía título en la portada, ninguna letra visible desde afuera, solo esa cubierta oscura, gastada en las esquinas con las páginas amarillas y onduladas por los años. Lo puso sobre sus rodillas y lo abrió con mucho cuidado, como si las páginas pudieran deshacerse si las tocaba de más. Pasó varias hojas despacio, leyendo en silencio, con el ceño levemente fruncido, hasta que se detuvo en una página
y la leyó completa sin decirme qué decía. Después cerró el libro, lo puso a un lado, me miró fijo y me dijo con una voz tranquila y segura que me dejó más helado que todos los ruidos de las madrugadas anteriores juntos. Lo que viste en ese árbol no era un animal, Damián. Ya sabes lo que era. Y sí, te mandaron eso a ti. Pero ya no va a regresar. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Me dijo que no me preocupara por los detalles, que él sabía qué hacer y que esa noche todo iba a terminar. Me pidió que regresara a mi casa, que comiera algo, que intentara descansar y que no saliera al patio después de que oscureciera. Solo eso, nada más. Hice lo que me dijo, aunque por dentro estaba deshecho de los nervios. Llegué a la casa, comí aunque no tenía hambre, y cuando cayó la noche me metí al cuarto y me acosté con la ropa al revés otra vez, por si acaso. Estuve un buen rato mirando el techo, esperando los golpes, esperando los graznidos, esperando cualquier cosa, pero no llegó nada. El silencio esa noche fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio tenso de algo que está esperando para atacar. Era un silencio limpio, quieto, del tipo que deja dormir. Y dormí. Dormí de un tirón hasta que el sol entró por la ventana a la mañana siguiente. Nunca le pregunté a mi abuelo exactamente qué hizo esa noche. Nunca me lo dijo y yo aprendí a no insistir en cosas que él consideraba que no me correspondía saber todavía. Solo me dijo una vez, mucho después, que el problema no había sido la chica, sino yo, que yo había faltado al respeto sin medir las consecuencias, y que en estos pueblos, con esta gente, ese tipo de errores se pagan de formas que ninguna escuela enseña. También me dijo que había tenido suerte, que había casos peores, que había gente que no llegaba a tiempo a pedir ayuda y que las cosas se les iban de las manos de una manera que ya no tenía solución fácil. Yo lo escuché, y esta vez no pensé que exageraba. Nunca más le falté el respeto a nadie de esa manera. Nunca más volví a hacer bromas sobre cosas